Bueno, buenos días. Saludamos a las personas que nos visitan por las redes sociales en esta mañana a través de los diferentes canales de la iglesia y a los que están aquí también, claramente. Voy a invitarle a que venga al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 4. El día de hoy tenemos un tema bien hermoso que lo hemos titulado El año favorable del Señor. ¿Sabía usted que Dios tiene un tiempo bueno para nosotros? Amén. Diga amén, hermano. Casi nadie sabía eso. Dios tiene un tiempo bueno para nosotros, un tiempo agradable. ¿Cuál es el tiempo agradable de Dios para nosotros? Cuando estamos alineados a la perfecta voluntad de Dios. Amén. Pero a veces como que cuesta hacer ese sync-up. A veces como que estamos en lo natural y cuando no conocemos al Señor, pues claramente somos guiados por lo que nosotros queremos, por nuestros intereses, por la agenda del mundo. No conocemos muy bien al Señor y cuando empezamos a acercarnos a Él y el Espíritu Santo va revelándose a nuestra vida, entonces Dios va trabajando y nos permite ir conociéndolo y cuando le conocemos podemos hacer que ese tiempo del Señor a través de la fe y de sus promesas vengan a nosotros. La fe, repita conmigo, la fe tiene contenido. La fe no es algo que simplemente es una fuerza que yo me invento y que conduce las cosas. La fe es una fuerza que vinculada a un contenido que es la palabra del Señor tiene poder. Repita conmigo, la fe tiene poder. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra, porque en la medida que nosotros conocemos la palabra del Señor vamos a tener el contenido, el fundamento sobre el cual yo puedo colocar mi fe. No simplemente en lo que yo quiero creer, sino en lo que Dios ha dicho, porque eso sí es fuerte. Y eso sí es inconmovible, eso sí es real, eso sí es verdadero. En la medida que yo conozco la palabra de Dios, entonces mi fe va a estar colocada sobre un cimiento firme y va a ser conducida. Y durante estas semanas, ya meses, hemos estado predicando sobre el Evangelio de Lucas. Si usted recuerda los primeros capítulos que vimos, del capítulo 1 al 3, pues nos hablaba un poco de los orígenes del Señor, es decir, de dónde vino Jesucristo. Recordemos que hablábamos de Juan el Bautista, cómo fue el bautismo del Señor, la genealogía de Jesús, y descubrimos cómo en esa genealogía y en ese linaje pues no había gente exactamente súper santa, sino que había gente como nosotros, gente normal, y que el Señor vino como la corona de la creación. Él vino para transformarlo todo y para traer un cambio en el tiempo tan determinante que hoy la historia se conoce como antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Ese cambio que Cristo trajo a la tierra faculta que nosotros hoy a través de la fe, ya no a través de ritos, de sacrificios y de todo lo que hemos estado aprendiendo, nosotros podamos aproximarnos al Señor, tengamos perdón de pecados, podamos creer en sus promesas y esas promesas responden para nosotros. ¿Sabía usted que antes de Cristo, no importaba si usted creía en Dios, esas promesas eran exclusivas de un pueblo? Eran de la nación de Israel. Nosotros hoy, a través de la fe en el Hijo de Dios, podemos optar por ellas. Heredamos lo que dice la palabra que es el pacto abrámico, las promesas hechas a Abraham. Somos, dice la Biblia, herederos en el creyente Abraham. Entonces este personaje de Jesús es muy importante que nosotros lo conozcamos. Porque a veces cuando hablamos de la idea Dios, pues nos es muy familiar. Pero cuando hablamos de Jesús como tal, es un poco abstracto. Es más, muchas religiones hablan de Dios, pero el punto decisivo que cambia todas las cosas es la persona de Jesucristo. Porque Él no fue simplemente uno más, un iluminado, una persona que vino a hablar, sino que Él es Dios y Él es el Salvador. Amén. Repita conmigo, Él es mi Salvador. Él es nuestro Salvador. Y conocerle a Él faculta que nosotros podamos entonces entender la obra de Dios, lo que Él ha hecho y poder caminar en esa sincronía con lo que Él quiere. Al entrar al capítulo 4 que veíamos hace 15 días y hasta el capítulo 9, lo que vamos a estar viendo básicamente es ya la parte operativa de Jesús en la tierra, es decir, el ministerio de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús se condujo en la tierra? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Cómo hizo las cosas? ¿Y por qué las hizo de la manera en la cual las realizó? Del capítulo 4 al 9, lo que vamos a ver en el Evangelio de Lucas es un fuerte énfasis
en esos 3 años del Maestro aquí en la tierra, cómo levantó discípulos, cómo el Señor enseñó a las multitudes, cómo se compadeció de las multitudes, cómo les ayudó en momentos de necesidad, cómo escandalizó la mente de muchas personas también. Así que vamos a comenzar, decíamos, en el capítulo 4 y vamos a arrancar en el versículo 14, justamente después de donde quedamos hace 15 días. Vamos a comenzar a ver un texto bien interesante y leemos desde el versículo 14. Dice lo siguiente, vamos a leer del 14 al 16. Con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se levantó a leer las Escrituras. Bien, dice la palabra acá que Jesús vuelve a Galilea. Y una pregunta normal que uno puede plantearse aquí es, pues, ¿dónde andaba Jesús? ¿Estaba de vacaciones? Sabemos que Jesús nació en Galilea de Nazaret, pues ¿en dónde andaba? ¿Andaba de fiesta? ¿O en dónde estaba Jesús? Si vemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que Jesús venía de un lugar llamado Capernaum o Cafarnaum, según la versión que usted esté leyendo. Y durante ese tiempo breve en el cual Jesús estuvo allí, pues él venía del desierto, que era lo que predicábamos hace 15 días, cuando Jesús fue allí tentado, que dice que el poder de Dios vino sobre él y Jesús comienza su ministerio en pleno. Comenzó su ministerio después de ser tentado, ¿sí? Después de haber sido probado y aprobado, Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra. Y cuando él se desplaza a la región de Cafarnaún, dice que Jesús hace milagros. De los primeros milagros que Jesús hace, que es el convertir el agua y el vino, toman lugar en este tiempo. Y cuando Jesús vuelve a Galilea, es como haber dicho que Luis es de Santana, que andaba en Cartago y que vuelve a su pueblo natal, a Galilea. Pero ahora vuelve un Jesús que se había convertido, ya no era la persona que todos conocían, ahora Jesús era un fenómeno social. La gente estaba diciendo que el hijo del carpintero, que aquel hombre normal y común, estaba haciendo milagros. ¿Y en el nombre de quién y con qué poder y autoridad? ¿Qué se cree este hombre para estar haciendo milagros? El pueblo judío hay que entender que es bien celoso en estas cosas, es decir, todo lo que tiene que ver con Dios. Y Jesús se levanta, un hombre de 30 años, a hacer cosas totalmente remarcables. Y cuando él vuelve acá, nos damos cuenta que él vuelve bajo una asignación. ¿Cómo sabemos que Jesús vuelve bajo una asignación? Porque podemos ver en el versículo 14 que dice, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Y de aquí se desprende uno de los puntos importantes que nosotros tenemos que tener como aprendizaje. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, todo tiene que ser conducido por el poder del Espíritu. Suena muy espiritual, suena muy raro, pero es una realidad sobre la cual el pueblo de Dios tiene que caminar. En la medida que nosotros comenzamos a conocer al Espíritu de Dios y a tener esta relación con Él, a escuchar su voz, a conocerlo en la palabra, usted se va a ir dando cuenta cómo el Señor se involucra más y más en los aspectos muy normales de nuestra vida. En la forma en la cual usted habla, cómo trata a su cónyuge, a sus amigos, cómo invierte, cómo desarrolla las cosas en su vida. Cuando nosotros permitimos que esa relación con el Espíritu Santo se desarrolle, el Espíritu Santo también va a influir en nosotros e influye para bien. Amén. Nos damos cuenta aquí que hay una constante. Así como Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, Jesús retorna a Galilea por el poder del Espíritu y viene bajo una asignación. Y como decíamos en algún momento, bueno, porque Dios estaba con él, se suponía que todo tenía que salir de maravilla. Jamás experimentar una oposición, nunca gente que estuviera en contra de él, menos alguien que le quisiera poner un dedo encima. Y descubrimos que es todo lo contrario. Más bien Jesús viene a ser en un momento un punto de desacuerdos en esta reunión. Y esto es algo bonito, porque cuando nosotros conocemos al Espíritu Santo, en ocasiones puede que se provoquen ciertas incomodidades en nuestra vida personal, relaciones, asuntos en los cuales tal vez debemos tomar una decisión que no queríamos tomar,
pero Él está con nosotros. Y cuando el Señor conduce las decisiones que tomamos, de 100 100 usted la va a pegar, como decimos aquí. De 100 100 te va a ir bien. Por eso es importante desarrollar esta comunión con el Señor y esta dinámica de permitir que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Entonces Jesús vuelve y nos dice algo bien interesante. Dice, en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Sabía usted que Jesús se congregaba? ¿Sí? Jesús se congregaba. Dice, como era su costumbre. Y pensemos por un momento, si había alguien en esta tierra que no necesitaba congregarse, probablemente era Jesús. Pero nos enseña que Jesús vivía on assignment. Él era obediente a todo lo que el Señor había mandado. Aunque la sinagoga no estuviera muy bien, como vamos a ver, aunque hubiera gente endemoniada en medio de la sinagoga, Jesús se congregaba. ¡Qué lindo! ¿Qué ejemplo nos dejó Él a nosotros? Porque nos enseña cómo nuestra vida espiritual no solamente es un asunto que vivimos en solitario, es algo que depende, ¿sabe de qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Es una analogía muy sabia. Si nosotros pues tenemos este cuerpo y nos cortamos un miembro, ese miembro en corto tiempo desaparece su vida. Esa es la ilustración que el Señor utiliza para referirse a la iglesia, el cuerpo de Cristo siendo Él la cabeza. Cuando usted está coyuntado al Señor, cuando usted está coyuntado en la iglesia y cuando usted recibe la palabra del Señor, dice la Escritura que donde está la comunión de los hermanos, Él envía bendición y vida eterna. Amén. Usted puede venir hecho trizas, puede que no entienda nada, puede venir con una confusión en su mente, pero cuando estamos allí, la palabra de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo comienza a hablarnos y entonces comenzamos a conectar los puntos y decimos, esto es lo que Dios quiere que haga, o esto es lo que Dios no quiere que yo me involucre. Es de esta manera que tengo que responder a este asunto, en la medida que estamos allí, y Jesús lo entendía también. Dice, como era su costumbre, en el día de reposo Jesús se congrega. Y uno podría pensar, bueno, yo no me puedo congregar en la playa o en la montaña, ahí estoy yo con el Señor y en la naturaleza. Sí, claro, podemos alabar a Dios en la playa, en la montaña, todo eso está bien, pero dudo mucho que usted vaya a la playa exclusivamente a adorar a Dios, ¿cierto? El tiempo de congregarse es un espacio en el cual usted de manera exclusiva se lo dedica a Él, donde todas sus facultades intelectuales y espirituales están enfocadas en ese momento. Quisiera Dios que sea así, en Él. Y cuando eso pasa, por cuanto lo honramos a Él, entonces Dios también es recíproco y nos bendice. Nos bendice con su espíritu, nos bendice con sabiduría, con dirección, con fortaleza. Alguien viene y ora por nosotros. Solamente Dios sabe todas las posibilidades que se pueden habilitar estando en el culto, que usted ya pues ha vivido y ha conocido un poco de esto. Amén. Continúa la palabra en el versículo 15, dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. ¿Qué podemos ver aquí? Que la palabra de Dios, repita conmigo, la palabra de Dios, la enseñanza de la misma es un elemento central en el ministerio del Mesías. Vea, Jesús tenía el poder para resucitar muertos, para echar fuera demonios, para sanar, para abrir el mar en seco si quería, para convertir las piedras en pan. Él tenía el poder para hacer lo que fuera. Y si nosotros hubiésemos podido hacer que Jesús hiciera lo que queríamos, prácticamente hubiéramos montado un circo, yo creo. Vea, Jesús sane a todas estas personas. Jesús haga aquí. Jesús muévase para allá. Jesús, nos hubiéramos enfocado tal vez en la parte milagrosa. Pero vemos cómo el eje que conducía todo lo que Jesús hacía era la palabra. Dice, enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. Podemos aprender entonces que sí, la palabra es importante para nosotros como hijos de Dios, pero hay otro aspecto en el cual la palabra para nosotros es sumamente determinante y es como ministros del Señor. Amén. Todo lo que la iglesia hace, se involucra, participa, tiene que ser intencional espiritualmente hablando. ¿Y cómo somos nosotros intencionales espiritualmente hablando? Cuando podemos discernir lo que está pasando en un lugar y podemos predicar la palabra de Dios para la situación. Amén.
Nótese, vamos a ver más adelante leyendo en este texto que Jesús le dice en un momento a esa audiencia en la sinagoga, les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Podemos ver lo enfático y lo intencional que era Jesús, que en el momento en el cual él estaba predicando algo, lo que estaba diciendo era totalmente relevante para la gente que estaba ahí. Él dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Nosotros, como iglesia, como oyentes y como predicadores, como gente que está aquí, que hay discípulos de Dios que le sirven al Señor, que hablan y que predican, tenemos que conocer la palabra. Porque solamente el Señor sabe en qué momento usted va a estar con un Uber o va a estar en el supermercado y esa persona le va a decir 1, 2 y 3 y el Espíritu Santo va a querer que usted hable y que no le cuente un chiste o que si le cuente el chiste, después del chiste, le hables de la palabra del Señor. Amén. Dios da las estrategias, puede ser que el chiste sea el abrebocas. Sí, amén. Pero usted y yo tenemos que ser gente que tengamos un oído atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios, para que entonces podamos decir lo que el Señor quiere que digamos. En la alabanza, en la predicación, cualquiera sea el ministerio que usted esté desarrollando, debe tener un fundamento y una dirección a través de la Escritura, es decir, una verdad que nosotros vamos a conducir, para que entonces eso sea relevante. Amén. Lo cual significa que el tiempo de la iglesia, el tiempo en el cual nosotros venimos a congregarnos, el grupo de alabanza, las personas que oran por los diezmos o las ofrendas, la gente que ora o que predica, cada uno tenemos que darnos a la tarea de verdaderamente estar en comunión con el Espíritu Santo, para que cuando prediquemos podamos ojalá decir como el maestro, esta palabra hoy se cumple en esta gente, en el nombre de Jesús. Esta palabra hoy tiene poder. ¿Y por qué estamos tan seguros de que esto tiene que ser así? Porque la misma Escritura en el desarrollo y en la evolución del ministerio del Mesías lo podemos ver ejecutándose. Leo para ustedes Hechos capítulo 13, del versículo 44 al 47. No lo busque, porque es simplemente un texto complementario. Dice, el siguiente día de reposo, casi todos los habitantes de la ciudad se reunieron para oír la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, y lo contradecían y lo maldecían. Entonces Pablo y Bernabé les dijeron con toda franqueza, estamos seguros de que era necesario que ustedes fueran los primeros en escuchar la palabra de Dios. Pero como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de recibir la vida eterna, ahora vamos a predicarles a los que no son judíos. Esa es la orden que el Señor nos dio cuando dijo, te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra. Vea qué lindo este ejemplo de los apóstoles, porque en ese ejemplo estamos nosotros representados también como iglesia. Dice, te he puesto para hacer luz hasta los confines de la tierra. Quiere decir que cuando Dios lo mira a usted, el Señor ve un bombillito muy lindo, ve una lámpara especial, ve una persona que tiene la capacidad de entrar en la vida de otra, que está sumida en tinieblas, en vicios, en pecados, y mostrarle su luz. Y esa luz es la palabra de Él. Y cuando nosotros nos permitimos y dejamos que el Señor nos use para hablarle a la vida de alguien, usted puede estar trayendo el cambio más importante para esa vida o para esa familia o hasta para ese pueblo, uno no lo sabe. Cuando dejamos que la palabra de Dios esté en nosotros y entendemos el lugar que ella tiene delante del Señor. Jesucristo lo entendía muy bien. ¿Qué podemos aprender entonces? Que la palabra también para nosotros tiene que ser un eje en nuestra vida. ¿Y cómo pasa eso? Cuando uno comienza a caminar con el Señor, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo cuando comencé con el Señor y yo leía la palabra, yo decía, ¿qué es esto? Qué aburrido, me daba sueño. ¿Qué es eso de las genealogías? Y leía y me aburría tanto y me cansaba. Y un día por allá en un culto, una persona predicó y enseñó de la importancia que es que usted ore antes de leer la palabra, para que ocurra esta alineación que hablaba antes. Y que entonces su intelecto no sea el que conduzca, sino que esté como una herramienta nada más a lo que el Espíritu Santo trae y usted pueda conectar las ideas
y entender lo que Dios quiere de parte suya. Amén. La Biblia es más que historia, la Biblia es palabra viva. Amén. Y como palabra viva que es, ella va transformándonos. De la misma forma que cuando nosotros comemos y ese alimento produce a lo interno un efecto, el alimento de la palabra produce un efecto en nosotros, en nuestra mente espiritual, en nuestro cuerpo y en todo lo que está relacionado a nosotros. Amén. ¿Por qué invirtió Jesús tanto tiempo, podríamos pensar, en enseñar? Jesús dice que Él enseñaba en las sinagogas y cuando vemos la trayectoria de la vida del Mesías con los discípulos, nos damos cuenta que durante esos 3 años Él invirtió bastante en la enseñanza. No solamente resucitó la suegra de Pedro, no solamente echó fuera demonios, hizo cosas maravillosas. El eje principal era la enseñanza. ¿Por qué tanto? Es decir, ¿por qué durante 3 años Jesús, mañana, tarde y noche, en un entrenamiento intensivo hablando con los discípulos? ¿Por qué tanta intención? ¿Por qué tan intenso Jesús con la palabra? La razón por la cual Jesús invirtió tanto tiempo es porque nosotros tenemos que entender el efecto que tiene la cultura y el entorno en nuestra vida. Amén. En el lugar donde usted creció, la familia con la cual nos desarrollamos, la cultura en la cual vivimos, nos enseñó a nosotros N cantidad de cosas. Nos enseñó lo que es bueno, lo que es malo. Nos enseñó cómo hacer negocios. Nos enseñó a ir nosotros primero, nosotros segundo y nosotros después. La cultura y el entorno permean y siguen permeando absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Y cuando comenzamos a conocer al Señor y conocerlo a través de su palabra, nos damos cuenta que la verdad bíblica y que lo que Dios enseña en realidad es una contracultura. Hay mucho de lo que aprendimos allá afuera que en la Biblia es totalmente al revés. El Señor nos enseña a hacer las cosas totalmente diferentes. Y por esa razón es importante que nosotros habitemos en la palabra, porque entonces la palabra va a traer esa transformación. Nótese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Leo para ustedes, Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios y no adapten las costumbres de este mundo. Repita conmigo, no adaptemos las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Podemos ver aquí entonces una realidad en la cual como hijos de Dios aún estamos sumidos, que es que la cultura y el entorno en el cual nos desarrollamos permeó nuestra forma de pensar, de vivir, de hacer, de concebir la vida y todo lo que se supone que sean las cosas. Pero cuando venimos al Señor nos dice, no dejen y no se adapten a las costumbres de este mundo, sino renueven su mente por medio de la renovación del entendimiento. Y esa renovación que va ocurriendo en nosotros es como cuando se actualiza una computadora, le tienen que cambiar el software y ponerle entonces lo que la palabra enseña. Y cuando el Señor te enseña a pensar, te enseña a tomar decisiones, te da sabiduría, entonces vamos a poder ver las cosas muy diferente. Porque no es sino hasta que Dios hace esto que nosotros vamos a experimentar un cambio. Nosotros juzgamos por nuestra condición. Según nuestras experiencias de vida, nosotros interpretamos la realidad. Es como si tuviéramos una visera con cierta graduación, unos lentes. Y a partir de esos lentes usted interpreta todo. Una experiencia negativa, usted la interpreta a través de eso. Una experiencia positiva, aunque no sea buena y no le convenga, usted la va a interpretar a través de eso. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, cada una de las cosas que vivimos, aprendamos a interiorizarlas, pero en el Señor. Entonces, si estás pasando algo difícil, si estás atravesando una situación que tal vez no te agrada, pero el Espíritu Santo está contigo y la palabra, tú puedes defragmentar esa situación a través de esta pregunta.
¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esto, Dios? No nos quedamos simplemente en el qué difícil. No me gusta esto, Dios. ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Qué es esta situación, Dios mío? ¿Dónde estás? Y empezamos más bien en un diálogo interno con el Espíritu Santo a buscar respuestas. Y el Espíritu de Dios comienza a revelarse a nosotros y a mostrarnos lo que Él quiere de nuestra vida. Yo no sé qué situaciones usted pueda estar atravesando hoy, que tal vez no sabes cuál sea la voluntad de Dios, pero yo te invito a que le plantees esa pregunta a Él y le digas, Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí en esto? ¿Qué es lo que se supone, Señor, que yo tengo que aprender en medio de este tiempo que estoy viviendo, donde no veo el sol, donde no hay lluvia, Señor? O tal vez todo lo contrario, es un tiempo en el cual veo todo súper bonito. ¿Qué es lo que tú quieres que haga en este tiempo? ¿Quieres que ahorre? ¿Quieres, Señor, que construya graneros? ¿Quieres, Señor, que, no sé? Nuestro tiempo no pasa en el vacío. Nuestro tiempo en esta tierra tiene una intención de ser. Y cuando permanecemos en la presencia del Señor y en su palabra, entonces Él nos ayuda para ir entendiendo cómo encajamos nosotros dentro de eso tan maravilloso que es llamado el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Quién dice amén? Podemos ver además que si todo es dirigido por la palabra, entonces también cada iniciativa ministerial, cada cosa que nosotros de pronto queremos hacer para el Señor, tiene que ser basado también en la palabra. Un canto que se vaya a entonar, una predicación, aún una ayuda social, no se trata simplemente de hacerlo por hacerlo, no se trata de ayudar por ayudar, se trata de que somos luz. Y a través de ese medio, sea la alabanza, sea la ayuda social, sea la predicación, tú tienes que llevar la palabra. Amén. Hoy en día hay muchas personas, y eso está muy bien, que nos gusta ayudar, hacer obra social, ayudar a las personas, pero eso no puede estar divorciado de la tarea y de la obra que por excelencia la iglesia tiene que hacer, que es presentar a Cristo. Amén. Presentar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, para que entonces se cumpla con la gran comisión. ¿Qué requiere esto de nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, si somos hijos de Dios, si Él nos ha llamado, si tenemos una gran comisión, ¿cómo hacemos para poder, decíamos, defragmentar esa cultura, el entorno en el cual yo crecí? No es lo mismo predicarle a un indígena que hablarle a una persona que tal vez es de la sociedad. No es lo mismo hablarle a un árabe de Dios, que tiene cierto tronco común, que hablarle a una persona que es atea. ¿Cómo hacemos para poder entender el tiempo en el cual estamos? Se requiere discernimiento. Repita conmigo, discernimiento. Y es algo tan sencillo y tan práctico que lo necesitamos aún para las conversaciones más básicas con una persona. Puede ser un familiar que estemos tratando de llevar a Cristo, un compañero del trabajo, un hijo que está tal vez atravesando una situación. Y como son tan familiares para nosotros, nos dejamos llevar por lo natural. Pero aún a nuestros hijos, usted sabe algo, yo se lo voy a recordar, sus hijos no son suyos. Antes de ser su hijo suyo, es hijo de Dios o hija de Dios. Y un día el Señor nos va a pedir a nosotros cuenta de cómo educamos a esos hijos. Si nuestros hijos son hijos de Dios, entonces Dios también va a querer usarte a ti y a mí para enseñarles sus verdades a ellos. Entonces, algo en lo cual los padres a veces tropezamos mucho es que nos gana la familiaridad, nos gana lo natural y los seguimos tratando como hijos y está muy bien, hay que amarlos, pero también hay que tener una pregunta en nuestra mente y es decir, Señor, ¿qué quieres tú enseñarle a este pequeño? ¿Qué quieres tú enseñarle a esta hija mía, Señor? ¿Será que quieres usarme para enseñarle paciencia? ¿Será que quieres, Señor, que le enseñe de obedecer? ¿O que le enseñe a glorificarte, Señor? Las experiencias de nuestros hijos, aún en sus edades tempranas, pequeñas, nosotros no nos damos cuenta cómo Dios se involucra en medio de ellas. Yo he visto en niños pequeños respuestas a oraciones, en niños pequeños, porque la fe de ellos es tan pura, que cuando usted comienza a sembrar en ellos los fundamentos exactos, ellos también van a orar y ellos van a aprender y ellos van a ver cómo Dios responde y cómo Dios hace las cosas. Amén.
Entonces, como padres tenemos que tener eso bien presente, pero hablábamos, antes de hablar de esto, de que se requiere discernimiento. Así como con un hijo, con un compañero, una compañera del trabajo, pedirle al Señor, Señor, ¿por qué razón esta persona no responde al Evangelio? ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuáles son los obstáculos? Puede ser que esa persona tuvo un trauma en algún momento, que tal vez fue a una iglesia y tuvo una mala experiencia, pero eso no quiere decir que eso sea Dios. Dios sigue estando allí y Él sigue amando a la humanidad. Aún nosotros a veces tenemos barreras para acercarnos al Señor. De la misma manera, un trauma, una experiencia negativa, pero nada de eso tiene que impedirnos el acercarnos a Él. ¿Sí? Porque Él es el interesado número uno en que nuestra vida sea una vida con propósito. Y cuando nosotros desarrollamos la relación con el Señor, nos acercamos a Él, entonces Él también comienza a mostrarse a nosotros. Como cualquier relación, cuando usted invierte en ella, esa relación le va a dar frutos. Y vamos a ver cómo ese fruto se manifiesta a nosotros y cómo Dios va trabajando en nuestra vida. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios? Entonces, tenemos que pedirle que Él afine nuestra percepción de la realidad. Amén. Que Dios afine nuestra percepción del entorno, para que yo pueda ver en medio de qué estoy viviendo, qué está pasando, cuáles son las cosas que están aconteciendo alrededor mío. Continuamos en el versículo 17, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el texto que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Hablábamos al inicio del culto que el tema de este mensaje es justamente el año de la buena voluntad del Señor para nosotros y decíamos que hay un tiempo. Y cuando llegamos a este punto, dice que se le dio el libro del profeta Isaías. ¿A quién? A Jesús. Jesús llega a la sinagoga, se sienta y dice que se le entrega el rollo. Y en aquellos días no es como hoy, que usted llega y abre su iPad o abre el teléfono. Los que todavía traen la Biblia abren la Biblia. En ese tiempo era un rollo que había que abrirlo, había que pararse al frente y había que leerlo. Y dice que ese día justamente a Jesús se le entrega el rollo del profeta Isaías. Pero ocurre algo muy interesante, que es que la persona que iba a leer ese día la escritura no era cualquier persona. Fue el que inspiró ese texto que estaba allá. Era algo único. Y cuando Jesús lo lee, Jesús hace cosas bien interesantes. ¿Qué dice Isaías 61? Para que entendamos el impacto de lo que él estaba diciendo. Cuando usted estudia Isaías 61, usted se va a dar cuenta que de lo que se está hablando allá es de la llegada de la salvación de Dios. Isaías fue un profeta del antiguo pacto y en Isaías 61 él está hablando de esa salvación de Dios, cómo va a ser en el tiempo final. Jesús comienza a leer esto, pero hace una relación muy interesante en el versículo 19, que dice, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y yo le hago a usted una pregunta que yo me hice en mucho tiempo. Yo decía, bueno, ¿y cuál es el año de la buena voluntad de Dios? ¿Qué será? Que ese día, bueno, durante 365 días iba Dios a mostrarse favorable. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué Jesús dijo, este es el año? Si Jesús estuvo 3 años en la tierra. Por esto es importante que nosotros veamos las cosas de donde provienen, de su origen, de su contexto. Cuando Jesús habla del año de la buena voluntad del Señor y lo que vamos a ver más adelante, a lo que Él se estaba refiriendo era el año 70, lo que la Escritura denomina el jubileo. ¿Y qué es el jubileo? Para ubicarnos en la cultura de los israelitas, el año 70 para ellos, ellos contaban los años en la producción de la tierra y las cosechas. Cuando llegaba el año 70, le daban a la tierra reposo, pero también las personas que tenían deudas, compromisos legales, situaciones comprometedoras, los que estaban en la cárcel, esclavos y demás, eran liberados.
Gente que al momento llegó al año 70, que no tuvo los medios para poder liberarse de la situación que tenía. El año 70, el año del jubileo, era el momento en el cual Hacienda decía, chao, son libres. Y no solamente a nivel económico, a nivel legal, a nivel de esclavitudes también. Entonces Jesús hace algo maravilloso aquí para mostrar lo que Él viene a hacer con nosotros también. Porque Él dice después de esto, dice, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes son los pobres en el contexto de Isaías 61 entonces? Son todas aquellas personas que por sus medios naturales no podían solucionar las cosas. Amén. ¿Habrá alguna situación en tu vida que por medios naturales no las puedas solucionar? ¿Habrá algo en tu salud, en tus finanzas? Un pleito legal, solamente Dios lo sabe. Situaciones que estamos atravesando que usted dice, aquí, ¿cómo hago? ¿De dónde viene mi socorro? Nuestro socorro viene del Señor. Y por eso, cuando conocemos lo que Él dice y sus promesas, podemos aferrarnos a ellas y ver el poder de Dios manifestarse. ¿Sabe usted que Dios no está obligado a hacer milagros con todo mundo? Usted puede decirse, pero ¿por qué Dios no lo hizo conmigo? Dios no está obligado a hacer milagros con todo mundo. ¿Sabe usted con quiénes hace Dios milagros? Con los que creen. Amén. Vuelve a ver al que está al lado y dígale, hay que creer. Creer en la palabra del Señor y en lo que Él ha dicho. Él les está diciendo entonces a estas personas en la sinagoga, a partir de ahora, este es el año en el cual ustedes van a ver un nuevo comienzo, un tiempo de liberación. ¿Y de qué manera Jesús comienza a hacerlo? Comienza a traer liberación para la gente endemoniada, para los que estaban enfermos. Comienza a hacer milagros que nadie podía haberse imaginado. Él les dice, me ha enviado el Señor a proclamar libertad de los cautivos. Ahora, la libertad podríamos pensarla, claro, es para los que están en cadenas. En ese tiempo había gente que está esclava, pero no se trataba solamente de esa libertad. Aún el pueblo de Israel en aquellos días estaba bajo el exilio romano. Y ellos esperaban que el Mesías, cuando viniera a la tierra, hiciera lo que ellos querían. ¿Qué querían ellos que el Mesías hiciera? Que quitara a los romanos de encima y que le devolviera el esplendor a Israel. Ellos esperaban un Mesías regio y hasta elitista que viniera. Pero Jesús no se presenta así y por esa razón provoca reacciones en esa audiencia, que vamos a ver más adelante. Cuando Jesús está allá y les dice que Él viene a liberar a los cautivos, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la esclavitud del pecado, de la esclavitud espiritual, de ser libres de los apetitos carnales, de la avaricia, de la gula, del egoísmo, de la fornicación, de todas esas cosas que al ser humano lo envuelven y que por nuestras propias fuerzas no podemos salir. Pero Él viene para dar libertad a los cautivos. ¿A quiénes ha liberado el Señor de algún pecado o de algo? Qué maravilla ver cómo se cumple la palabra del Señor. Cómo Él viene a traer libertad a nosotros. Hay personas que están atadas al pecado. Segunda de Timoteo 2:26 nos dice, y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. Qué impresionante. Cuando yo estuve apartado del Señor, yo supe lo que es estar atado al diablo, atado al pecado. Uno quiere salir del mismo y no puede. Y no es sino hasta que Dios viene e interviene en nosotros, que entonces Él comienza a mostrarse, comienza a revelarse y a hacer lo que Él quiere con nuestra vida. Yo lo he comentado aquí varias veces, yo estuve apartado del Señor desde los 13 años hasta mis 20 años. Y durante ese tiempo, digamos, viví la fiesta, hice desorden. Y el año que yo volví al Señor, habiendo nunca tenido accidentes, en ese mismo año yo tuve 3 accidentes. Y ninguno fue por culpa mía, todos eran por cosas que pasaban. Iba saliendo de la universidad un día y una buseta se salió de la ruta y me atropelló literalmente. Un carro se brinca un alto y me da. Y un día en una oración, el Señor habló a través de una persona y contó que había un espíritu de muerte detrás mío, que era una represalia del enemigo para ver si podía cortar mi vida.
Y yo pude empezar a conectar los puntos y a entender cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios ama a la iglesia y cómo la iglesia y los hijos de Dios a veces están atados a cosas, quieren salir y no pueden, pero eso se rompe en el nombre de Jesús. Matrimonios que el enemigo quiere dividir y cuando se ven no saben ni por qué, pero ni se soportan. Cualquier situación se vuelve una tormenta y es porque hay una operación del enemigo tras bastidores operando. Pero en el poder del Espíritu Santo lo podemos discernir y vencer. ¿Cómo nos liberta el Señor a nosotros? Nos liberta a través de su palabra. Nos dice la Escritura. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, repita conmigo, permanecer en la palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? ¿La verdad de la revista Men's Health o de la revista Cosmopolitan o de la de Hola o la de Vanidades o la de la usurpadora? ¿Cuál verdad? La verdad que es Cristo para tu vida. ¿Sí? Y cuando lo conoces a Él y escuchas la opinión de Él, ya la usurpadora no te va a afectar más. Ya lo que opina el mundo no te va a influir tanto. Ya los miedos no te amainan, sino que sabes quién fue el que te llamó. Has caminado, has comprobado. Porque en el principio uno comienza a caminar con el Señor y uno dice, ¿será cierto toda esta loquera? ¿Será que si doy este paso Dios me va a respaldar? ¿Será verdad que Dios existe? ¿Será que a Dios le importa mi vida? Y Dios comienza a mostrarte verdaderamente cuánto te ama, cuánto le importas, cuánto le importa a Dios tu descendencia, cómo quiere Dios que tú estés bien. Amén. El Señor le importan sus hijos. Pero como padre que es, Él hace las cosas a su manera y cuando Él tiene que hacerlos. Nos dice después que viene a dar vista a los ciegos. Y Jesús estando en la tierra sanó ciegos. ¡Qué maravilla! ¿Cuántos han visto ciegos ser sanados? Yo recuerdo una vez, chiquitillo, que una señora que me sobaba, que vivía cerca de la casa, una señora súper del Señor, nos invitó muy pequeños a ir a una campaña de sanidades en Alajuela, en el estadio de Morera Soto. Y recuerdo que había una campaña de sanidad y había un hombre, creo que era puertorriqueño, que estaba predicando y yo nunca en mi vida había visto eso, pero esa fue una de las experiencias que más marcaron mi caminar con el Señor. Tenía como 8 o 9 años y había un montón de gente en sillas de ruedas y habían ciegos y esa gente se levantaba. Dios empezó a sanar un montón de gente allá de las sillas de ruedas. Recuerdo uno que se me quedó tan marcado porque llegó con muletas y el tipo dejó las muletas y salió caminando. Y ciegos también. Qué lindo cuando el poder de Dios se manifiesta. Qué lindo cuando el Señor hace. Pero volviendo al punto, Él vino a sanar ciegos. Sí, Él sanó también ciegos, pero de los ciegos que está hablando acá, en el mismo sentido de lo que viene desarrollando, no son necesariamente solo ciegos de vista física, sino la ceguera espiritual. ¿Sabía usted que hay una ceguera espiritual? Y esa ceguera es lo que causa que cuando uno se acerca a la palabra y no han sido abiertos sus ojos, usted diga, ¿qué es este enredo? Qué aburrido y da sueño. No queremos conocer la palabra cuando estamos con esa ceguera. Segunda de Corintios 4:13 lo explica, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, oiga esto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, es decir, el enemigo, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. En otro tiempo tuvimos ceguera espiritual, pero usted sabe que Dios quita esa ceguera. Cierre sus ojos. Diga, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, remueve la ceguera espiritual. Abre mis ojos a las maravillas de tu ley, en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando Dios empieza a abrir nuestros ojos, ya no vemos igual. En otro tiempo usted decía qué aburrido ir a la iglesia. Pero cuando esa venda es quitada, usted dice qué dicha ir a la iglesia. No importa si no hay instrumentos, no importa si no hay nada, usted va no por la gente, usted va porque usted sabe que tiene una cita con Dios. Y cuando usted llega allá, permite que su corazón lo alabe y percibe la presencia de Dios, es una experiencia transformadora. Uno no quiere volver atrás, uno simplemente quiere seguir conociendo del Señor y cómo Él se revela en nuestra vida. Pero el maestro continúa con la descripción del puesto y él les dice a poner libertad a los oprimidos. Y si pensamos en los oprimidos, bueno, ¿qué es un oprimido? Cuando yo pensaba en un oprimido, yo me imaginaba como un banano estripado, ¿verdad? Así que es un oprimido, jovencillo. La palabra oprimido viene de una palabra en griego que se pronuncia trauo y significa magullado. Y la idea que está transmitiendo acá la toman de las vasijas que ellos utilizaban en aquel tiempo, cuando una vasija se quiebra. Cuando él dice que él viene a poner libertad a los oprimidos, lo que está dándoles a ellos es una imagen de cómo cuando se les quebraba una vasija, ellos tenían un procedimiento. Y es que utilizaban una resina, que era un adhesivo, colocaban cada una de las piecitas y la vasija quedaba prácticamente como si nada hubiera pasado. Al él decirles acá que él viene a dar libertad a los oprimidos, lo que está hablándole es que hay personas que tienen su corazón, sus emociones fracturadas, fragmentadas, que hay experiencias traumáticas que el ser humano pasa en ocasiones y que eso queda en nuestras memorias, queda ahí registrado, traumas de diferente tipo y que eso en el presente nos afecta. ¿Sí? ¿Sí? Y no es hasta que el Espíritu Santo viene y comienza a trabajar en nosotros que entonces eso es sanado. Y se sabe que a Dios le importa hacer eso. El Salmo 147:3 dice lo siguiente: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Parece raro pensar que el corazón se quebrante, pero el corazón puede estar lesionado. Y Dios quiere sanar esas lesiones para que entonces podamos ser libres para creer, libres para pensar, libres para adorarlo a Él, como Él quiere que lo hagamos, y caminar en pos de lo que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Quién dice amén? El versículo 20 dice: entonces enrolló luego el libro, se lo dio al asistente y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban fijamente. Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Todos hablaban bien de él y se quedaban asombrados de las palabras de gracia que emanaban de sus labios y se preguntaban: ¿acaso no es este el hijo de José? Vea qué interesante lo que está pasando. Jesús, aquí vemos un momento divertido. Él comienza a predicar y dice que la gente se asombra de las palabras que está diciendo. Y Jesús hace algo bien interesante, que para poder entenderlo tenemos que tener noción de cómo se conducía el servicio en la sinagoga en aquel momento, lo que ellos llamaban la Mishnah. Tenía 5 partes el servicio en la sinagoga. Ellos tenían que tener un mínimo, un quórum de 10 personas. Cantaban primero algo que se llama el Shema, que es Deuteronomio capítulo 6. Después hacían una oración colectiva. Después hacían una lectura del antiguo pacto, tanto del Pentateuco como de alguno de los profetas, lo traducían de hebreo a arameo en ese momento, ahí en tiempo real, y luego venía la predicación, una exposición del tema. Cerraban con una bendición. Cuando Jesús se levanta a opinar, ya el servicio estaba avanzado, ya todo estaba agendado. Jesús viene y lee y se suponía, por lo que él hace, que él estaba en el momento de la exposición, es decir, Jesús tenía que leer el texto y tenía que predicar. ¿Y qué hace? Se sienta. Pensemos nosotros que vamos al culto, que viene el predicador, se levanta, lee la palabra y se sienta. ¿Qué cree usted que la gente estaba pensando? ¿Qué le pasa a este tipo?
¿Por qué se sienta? O sea, ¿por qué no predica? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? Y Jesús, al provocar esa reacción, que todo estaba fríamente calculado, les dice inmediatamente, hoy se ha cumplido ese texto delante de ustedes. ¿Y sabe qué es lo interesante que Jesús hace? Que cuando Jesús lee Isaías 61 y usted lo revisa después en su casa, usted se va a dar cuenta que él viene leyendo todo el párrafo, pero él lo corta y no continúa la oración como tal. Jesús hace un punto en lo que se supone que era una coma y se sienta. Y es algo maravilloso, porque cuando usted lee Isaías 61, usted se da cuenta que él viene hablando, que él viene a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y en el momento que Jesús hace el punto, lo que sigue después de eso es y atraer el juicio de Dios sobre la tierra. Cuando Isaías predica esto, cuando Dios le muestra a Isaías esta palabra, Isaías lo está viendo en el pasado y él está viendo el futuro, pero él no sabe cómo se van a desenrollar las cosas. Él simplemente escribe todo. Pero cuando Jesús viene aquí a hablar, él, que es el que inspiró ese texto, viene y hace una pausa y dice, aquí hay un paréntesis que se llama la era de la gracia, antes del juicio de Dios sobre la tierra. Y yo vengo a hacer todo esto por un tiempo, para que después continúe todo lo demás. Entonces, para los judíos no era simplemente que el tipo se sentó, sino que dejó el texto a medias. Y cuando se para a decir que eso se ha cumplido, literalmente lo que les estaba diciendo es, yo soy el Mesías. Pensemos por un momento, ubiquémonos en aquellos días que estemos sentados, viene David, lee Isaías 61 y de un momento a otro dice que él es el Mesías. La gente se escandaliza, obviamente, y dicen, ¿cómo es posible que este tipo se diga a sí mismo Dios? Y entonces ya las cosas se pusieron bittersweet, agridulces. Porque si bien se maravillaban de todo lo que Jesús estaba diciendo, ya aquí era algo totalmente diferente. Él se estaba poniendo en una posición que para ellos era totalmente incongruente. No era ni siquiera real, era una blasfemia, y lo que correspondía en ese momento para Jesús era, según ellos, acabar con él, matarlo. Y sabe que es algo interesante que resulta de esto, que muchas veces nosotros cuando escuchamos el Evangelio y cuando venimos al Señor y cuando empezamos a interactuar con Jesús, a veces tenemos estas reacciones también, momentos lindos, donde la palabra de Dios viene y usted dice, qué maravilla todo lo que Dios va a hacer. Pero momentos a veces chocantes, donde uno dice, wow, esto es lo que la palabra indica que a mí me corresponde hacer. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. La diferencia aquí, el grave error, el craso error de los judíos, fue que ellos no decidieron en pos de Jesús. Ellos lo rechazaron. Y entonces, lo que el maestro hizo fue, él no iba a trazar su propósito, fue abrirse a los gentiles, donde estamos usted y yo hoy. Bendito Dios, bendito Dios. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿qué va a pasar después con el pueblo de Israel? En tabernáculos, en expiación, Dios va a tratar con ellos. Tiempo después. Pero ¿qué podemos nosotros rescatar de acá? Que Jesús fue una persona que muchas veces provocó reacciones. Y pensemos por un momento, ¿qué fue lo que provocó el rechazo de los judíos de Jesús? Aparte de lo que ya decimos. ¿Sabe usted que era una de las cosas que los judíos no aceptaban de Jesús? Era su origen. En un momento alguien dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, ¿acaso de allí, de Nazaret, podrá salir algo bueno? Hablando de Jesús. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? A ellos no les cabía, no podían computar que el hijo del carpintero fuese el Mesías. Como decía al inicio del texto, este no es Jesús el hijo de José. Y ahora este hombre viene de Cafarnaúm haciendo todas estas cosas. ¿Quién es este hombre? Y nótese la respuesta de Jesús. Él les dice en el versículo 23, Jesús les dijo, sin duda ustedes me recordarán el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo y también
haz aquí en tu tierra todo lo que hemos oído, que hiciste en Cafarnaúm. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. A decir verdad, en los días de Elías, cuando durante 3 años y medio se cerró y hubo mucha hambre en la tierra, el cielo, había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Y en los días del profeta Eliseo había también muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Aquí comienza Jesús a golpearles el ego a los israelitas que tenían, porque para ellos las demás razas, los demás pueblos los tenían como algo muy acá. Él comienza a golpearles y estallarles el globito que tenían de orgullo y mostrarse como el Dios ya no solamente de los israelitas, sino de toda la creación. Y que ese era el plan y el proyecto de Él con ese pueblo, que ellos fueran el puente, la plataforma para que el Mesías viniera y brindara la salvación a todo el planeta. Pero ellos lo comenzaron a ver a partir de su entorno, a partir de su cultura, a partir de su religión, y lo rechazaron y decían, ¿cómo es posible que el hijo del carpintero sea el Mesías? ¿Cómo es posible que Dios esté haciendo esto conmigo? No entiendo. Hola. ¿Por qué estoy pasando esto, Dios? Porque Dios muchas veces trabaja de formas extrañas. Dios es raro a veces. La Biblia dice, el profeta Ageo dice, su extraña operación hará Jehová, su extraña obra. Dios muchas veces trabaja de formas raras a la mente humana, pero que desde la perspectiva eterna de Él hace todo el sentido. ¿Sí? Aún una situación difícil que usted pase, un quebranto, Dios lo puede utilizar para mostrarte algo maravilloso de Él. Por eso es muy importante que aprendamos a afinar nuestra percepción de la vida a partir de lo que el Espíritu Santo dice, en lo que la palabra de Dios nos enseña. Jesús utiliza un refrán, y que ellos le dicen un refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Eso qué significa? Básicamente lo que le estaban diciendo era que Jesús estaba como que se le había metido el agua. Dice, médico, cúrate a ti mismo, o sea, como que estaba un poquito loco. Y al él decir, ningún profeta es bien recibido en su tierra, y apuntar después a Elías y a Eliseo, les estaba diciendo algo bien fuerte a los israelitas. Porque con la excepción de esos 2 profetas, Elías y Eliseo, la mayoría de profetas en el antiguo pacto habían ido a predicarle exclusivamente a Israel. Pero Elías y Eliseo fueron 2 profetas levantados por el Señor para tratar con gente, en su mayoría ajenos, hacer milagros con gente ajena a la nación de Israel. Una viuda en Sarepta, que no era parte de los israelitas, y Naamán el sirio, que era de los peores enemigos de Israel. Y al equipararlos con ellos y con ese tiempo de los días de estos profetas, básicamente lo que les estaba diciendo es, como en esos días la condición espiritual de Israel era tan mediocre, así mismo ustedes están hoy. Inmediatamente, dice en el versículo 28, dice, al oír esto, todos en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el que estaba edificada la ciudad, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo habrá pasado? Como, no sé, yo me imagino seguro como Walker Texas Ranger. Yo no sé cómo pasó eso, porque si una turba de gente lo lleva a usted para tirarlo por un guindo y de un momento a otro dice que salió caminando tranquilamente, o sea, solo el poder de Dios pudo haberlo sacado. No era el tiempo de él para morir. Jesús se muestra a ellos y hace esto. ¿Y qué podemos ver acá? Podemos ver algo bien interesante, y es como decíamos que Dios en ocasiones trabaja de maneras extrañas, y cómo estos judíos en ese momento, su relación con el mismo Dios que era el Mesías estaba bien mal. Y yo te hago una pregunta a ti hoy: ¿cómo está tu relación con Jesús, no con Dios? Hablábamos al inicio de la charla que a veces la idea, el concepto Dios nos es cercano, pero cuando hablamos de Jesús es como algo abstracto. Y puede hacer que Jesús esté trabajando en tu vida de maneras extrañas.
que no conoces y que te escandalizan y que dices, ¿por qué el Señor está haciendo esto conmigo? Pero ¿sabe usted qué es lo que viene a hacer Él? A romper cadenas, cadenas del pecado, cadenas de religiosidad, cadenas que la cultura te puso, que la cultura familiar diseñó, cosas que son para nosotros hoy estructuras tan rígidas con las que caminamos. Y Él empieza a quebrarlas y a romperlas para que comencemos a conocer verdaderamente al que nos formó y quién es el Dios que te llama, quién es el Dios que te conoce. Amén. Así que en esta mañana vamos a orar. Yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies, por favor. Voy a pedirle al grupo de alabanza que pase. Hay algo bien lindo que vemos aquí en la respuesta de toda esta sinagoga a Jesús. Y es que al maestro no lo podemos ignorar. A Jesús o lo aceptas o lo rechazas, pero no lo puedes ignorar. Él está ahí, siempre. Y la respuesta de nosotros a Él determina todo. Lo repito, mi respuesta a Jesús determina todo. Los judíos no dejaron de creer en Dios, pero dejaron de ser parte del plan de Dios y lo que Él quería hacer. Los judíos siguieron creyendo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no entendieron la verdad que estaba delante de sus ojos. Por consiguiente, no pudieron responder. Y entonces el Señor pasó la estafeta a los gentiles, a nosotros, porque su plan no se iba a atrasar. Y el plan de Dios no se atrasa. Él sigue avanzando. De pronto en esta mañana hay alguna viuda o algún Naamán acá que necesita ver el milagro de Dios, que tal vez como esa viuda en Sarepta o ese Naamán se sienten tan ajenos, tan lejanos, y usted dice, ¿será que Dios le importa mi vida? ¿Que Dios puede hacer algo en esta situación? Yo quiero decirte en el amor del Señor que sí, que el Señor le importa su vida, que el Señor le importa cada cosa que usted hace. Y en esta mañana yo le voy a invitar a que usted extienda sus brazos al cielo y en fe crea que el Señor tiene una respuesta favorable, que este es un año favorable para su vida. El año de la buena voluntad de Dios. El año de victoria para su casa. El año de victoria para su vida. El año donde el Señor quita esa ceguera de nosotros. Donde el Señor sana el corazón quebrantado. Si usted ha tenido situaciones que de pronto lo han marcado, relaciones personales que lo han herido, fallas profesionales, cosas que usted dice, ¿por qué pasó esto, Dios? Yo no quería que eso pasara. Yo quiero decirle que no se ha perdido todo, que el Señor está contigo. Y dice la palabra de Dios que Él restituye el tiempo. Así que en esta mañana yo le voy a invitar a que usted presente, sea cual sea su quebranto al Señor, sea un quebranto sentimental, económico, que tal vez hoy a usted lo tiene marcado y usted dice, ¿por qué no he podido lograr esto, Dios? ¿Por qué no se ha dado esta situación? Preséntelo delante del Señor y reciba hoy por fe la respuesta de Él, porque Él tiene una respuesta. Él no es indiferente. Dios tiene una respuesta para cada asunto de tu vida. La tiene porque la tiene. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Hoy queremos, Señor, presentar a tu iglesia, Señor, a toda esta gente que está aquí, aún a las personas nuevas que han venido hoy, Señor.
y a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Dios de los cielos, tú eres especialista en sanar los quebrantos del corazón, Señor. Tú eres, Señor, el que da vista a los ciegos. Señor, nosotros estamos en ese año de la buena voluntad tuya, Señor. Y hoy oramos, Señor, y creemos que es el año de tu buena voluntad para estas vidas que están aquí presentes, para los que nos escuchan, Señor, para los que creen, Señor. Hoy creemos que es el año de tu buena voluntad. El año, Señor, donde tú sacarás familiares de cautiverios espirituales. El año, Señor, donde tú les quitarás vendas. El año, Señor, donde tú bendecirás y sanarás las economías. Señor, donde el mundo está hablando de crisis. Para tu pueblo, Señor, no existe tal crisis. Porque tú nos has demostrado, Señor, que tú eres fiel y que aún en medio, Señor, de las tormentas, tú estás allí con nosotros y tú puedes calmar la mar, Señor. Tú puedes calmar la tormenta. Tú puedes hablarle, Señor, a lo que está fuera de nuestro alcance, de nuestras capacidades. Tú puedes, Señor, traer soluciones a las cosas que nosotros no podemos solucionar. Señor, hoy oramos por cada vida, por cada persona que está aquí presente, Señor. Padre, porque aquí hay gente que ha creído a tu palabra hoy, Señor. Hoy oramos, Señor, para que tú sorprendas, Señor, a las personas que están acá. Y que a partir de hoy, Señor, comience un crecimiento espiritual, Señor. En cada uno, Señor, de los que han recibido tu palabra en fe. Hoy oramos, Dios, para que tú marques los corazones de la gente que está aquí, Señor, y te reveles en el nombre de Jesús, como el Mesías, Señor, como el que vino a marcar la tierra, como el que vino a transformarlo todo. Hoy oramos, Señor, para que tú te reveles a cada persona que está aquí presente, Padre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces, por cómo tú abres, Señor, los ojos, cómo tú, Señor, sanas a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Bendito es tu nombre, Señor, bendito es tu nombre, bendito es tu nombre. Dígale, Señor, bendito es tu nombre, bendito eres, Señor, bendito eres, Dios. No hay nadie como tú, Señor. Nuestro ser te exalta, Señor, mi ser te alaba. Que todo lo que respira te alabe, Señor, en esta hora. Hoy glorificamos tu santísimo nombre. Gracias, Dios, porque tú eres el que da aliento, Señor, a nuestra vida. Tú eres el que da fuerza. Tú eres el que sana, Señor. Tú eres el que levanta, el que alineas nuestros pies para que lo cojo no salga del camino. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos a elevar nuestro corazón delante de Él y a darle toda la gloria por lo que Él es, por lo que ha hecho, por lo que va a hacer en cada uno. En el nombre de Jesucristo.
a solicitar a las personas encargadas de la Santa Cena que por favor nos ayuden a repartirla. Y les recordamos que este es un tiempo en el cual recordamos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros y que Él vino a darnos libertad, que Él vino a darnos perdón, que Él no nos juzga por la forma en la que nosotros hemos vivido. La palabra del Señor dice que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades ni conforme a nuestros pecados. Él no ve el pasado. Si nosotros nos acercamos al Señor, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y también dice la palabra del Señor que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia. Y sabemos que Él está esperando que nosotros nos acerquemos con un corazón sencillo, con un corazón humilde, no con una gran elocuencia, ni con un gran temor, ni con miedo. Él quiere que nosotros nos acerquemos así como estamos hoy, sin pensar en lo que hicimos, pero con un corazón que quiera recibir el perdón del Señor, que hoy está para cada uno de nosotros disponible. Así que si usted se acerca hoy al Señor, Él le puede perdonar, Él le quiere perdonar. Y dice la palabra del Señor que Él borra nuestros pecados, que Él los echa al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Así que con ese entendimiento vamos a tomar estos elementos. Presentarnos delante del Señor. Contaminación espiritual, física, etcétera, Señor. Padre, en este momento, Dios, que como decíamos es un espacio para examinarnos, para reflexionar en ti, es a la vez un espacio, Señor, para ponernos a cuentas con vos. Queremos, Señor, pedirte, Dios de los cielos, que tú bendigas, Dios mío, este tiempo para cada vida que está aquí presente. De pronto aquí hay personas, Señor, que tal vez, Señor, la culpa hoy les impide caminar como tú quieres que caminen. Pero tú nos has enseñado, Señor, que la obra de Cristo en ese madero fue suficiente, no solo para los pecados del pasado, sino también para los presentes y hasta para los futuros, Dios. Lo importante aquí es que nuestro corazón esté en paz contigo, Señor, y que peleemos la buena batalla de la fe y que no seamos vencidos por el pecado, porque sabemos, Dios, que todos pecamos de otra manera, Dios. Tu palabra dice que el que dice que no peca, miente. Pero es diferente el pecado, Señor, porque somos humanos, que practicar el pecado. Y de pronto aquí hay gente, Señor, que ha estado practicando el pecado y que tal vez no se siente ni digna de tomar este espacio, Señor. Pero tú nos enseñas en tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza la misericordia, Señor. Y es más bien este el espacio en el cual tú nos muestras cuán grande es tu gracia, Dios, y cómo tú, sin nosotros merecerlo, hiciste lo necesario para que pudiésemos estar delante tuyo, Señor. Padre, que sea este un espacio en el cual hoy cualquier persona en este lugar que necesite entrar a cuentas contigo y estar en paz en relaciones contigo,
lo sea, Dios. Que sea este un espacio, Señor, en el cual se reconcilie el ser humano con vos, Señor. Hoy oramos, Dios mío, para que venga ese momento a cada uno, esa experiencia, Señor, personal. Señor, que a partir de hoy se restablezca lo que se tiene que restablecer en lo tocante a la relación, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y bendecimos estos elementos, Señor. Dice la palabra, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por lo que haces y por lo que vas a hacer. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias una vez más. Puede tomar su copa y comer su pan, hermano.